cosecha, abunda tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Y decir esa última parte. Mi oración en la cosecha, abunda tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Iglesia, porque los que han sembrado con lágrimas, con gran alegría cosecharán. Y por eso, iglesia, hoy te invito a que hoy nada pare tu alabanza, o que ninguna situación va a parar, va a detener nuestra alabanza. Señor, hoy te alabamos, Dios, te exaltamos, aprendemos, Señor, a adorarte en las buenas y en las malas. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo nuestro creador, tú sigues siendo el motivo, Señor, de nuestra alabanza. Tú sigues siendo, Señor, el centro de nuestra vida. Nuestra fe, Señor, se mantiene en ese Dios en el que hemos creído, Dios. Y por eso, iglesia, te invito a que una vez le digas: te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá.
haces más de lo que yo puedo soñar, Dios. Y creo, Señor, en tus promesas. Sé que todo, Señor, obra para mi bien. Grandes ojos, grandes ojos, y grandes son, y grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
es para ti, solo es para ti. Hoy arrópame en tus brazos, Dios, y renuévame el anhelo, solo por ti, mi Señor. Renueva nuestro anhelo solo por ti. Solo por ti, mi Señor. Gracias, Jesús, porque tú renuevas, Dios, todo lo que creíamos muerto. Tú renuevas, Señor, nuestro corazón. Señor, y todo corazón roto, todo tal vez corazón que se siente decepcionado, Señor. Tú eres capaz, Dios, de restaurar, Señor, lo que creíamos que estaba perdido. Lo que creíamos, Señor, que no tenía solución, Dios. Y hoy, Señor, hoy también te lo entregamos, Dios, porque lo estamos dejando en las mejores manos. Queremos que sea solamente tú el motivo por el cual arda nuestro corazón, Señor. Volver a poner nuestros ojos en ti, Jesús. Volver a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti, Señor, solamente en ti. Tú me llenas, Dios, tú me satisfaces. Tú me enamoras, Señor, tú me amas. Y eso es lo más importante, Señor, para mí en este momento, Dios. Tu amor me satisface. Y, Señor, también disponemos nuestro corazón, Dios, para esta palabra, Dios, que esa palabra, Señor, haga, Señor, un lugar en nuestro corazón, Dios. Disponemos, Señor, nuestra mente para escucharte, Dios. Con un corazón abierto, Señor, con las manos abiertas, Señor, para escucharte, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, iglesia. Sean grandemente bendecidos en esta mañana, preparados para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así es de que vamos a la palabra, al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Y entonces aquí la palabra nos habla de cómo el Señor estableció un lugar, porque Él quería morar en medio de su pueblo. Él estableció un tabernáculo, un lugar de habitación, con el fin de guiar y de dirigir a su pueblo, a un pueblo que rebelde y pecador. Porque si recordamos, hace unos días la palabra nos hablaba de cómo el pueblo de Israel, habiendo hecho pacto con el Señor, decidieron hacer un ídolo y que los guiara y que los llevara por el desierto, un becerro de oro, y quebrantaron el pacto que había hecho con su Dios. Aún así, el Señor, por amor y misericordia, decidió morar en medio de su pueblo. Decidió establecer un lugar de habitación y nos habla del tabernáculo. Dice, el tabernáculo estaba formado de un atrio, de una tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí la palabra nos habla que allí en el lugar santísimo estaba el arca, la presencia de Dios. Allí donde el Señor iba a hablar a su pueblo. Y nos habla en Éxodo capítulo 29, versículos del 44 al 46. Dice la palabra: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.
y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. El propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo. Él quería dirigir a su pueblo y lo hacía desde el arca. Allí él se comunicaba con Moisés, le hablaba de todo lo que él quería y tenía destinado para su pueblo, porque él a su pueblo no lo desechó, sino por el contrario, él quería seguir dirigiéndolo. El Señor estableció pautas, el Señor estableció normas, o la palabra muy famosa en este tiempo, protocolos, para que el pueblo pudiera acercarse a su Dios, para que el pueblo pudiera cumplir con lo que Dios ha establecido. Ahora bien, el pueblo lo hizo fielmente, cumplió con todas las normas exteriores, pero así como muchas veces nosotros hablamos, lo hizo de labios para afuera. Y eso lo habla en Isaías capítulo 29, en la Nueva Versión Internacional nos dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y aquí el Señor se está quejando. El Señor está hablando de la infidelidad de su pueblo, que aunque cumplían externamente con las cosas que el Señor había determinado, su corazón no estaba en aquello que hacía. Lo hacían simplemente como una actividad, algo más por cumplir, pero no por el amor y la disposición de acercarse a Dios. No era el mismo deseo de estar en su presencia, no experimentaban la cercanía de Dios. De ahí que la palabra, entonces, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, nos narra lo que sucedió con el pueblo de Israel. Porque así como en el libro de los jueces, el pueblo se había acostumbrado a clamar a Dios, a buscarlo en medio de la necesidad. Entonces allí lo que nos habla en el capítulo 4 de Samuel, nos habla de cómo el pueblo de Israel fue a la batalla con los filisteos. Y estando allí, dice que iban perdiendo la batalla. Entonces ellos decidieron traer el arca para que la presencia de Dios fuera la que los ayudara. Ellos buscaban a Dios para sus necesidades. Así es de que trajeron el arca como un amuleto para que les fuera bien. Pero resulta que allí el pueblo perdió la batalla. Los filisteos capturaron el arca y esta es llevada a su territorio. Allí el arca, la presencia de Dios, anduvo por 5 ciudades, en las cuales el estar el arca allí trajo enfermedad, a esos pueblos trajo muerte. Entonces ellos decidieron pasarla de un lugar a otro hasta cuando determinaron devolver el arca a Israel. Dice la palabra que ellos consultaron entre los reyes de ese territorio y decidieron devolver el arca con ofrendas, porque sabían que lo que habían vivido era por causa de la presencia de Dios en sus territorios. El arca es de vuelta a Israel y allí dice que en tierra filistea duró 7 meses, pero es de vuelta a Israel y es llevada a la casa de Abinadab. Allí en casa de Abinadab el arca dura 20 años. 20 años duró el arca del Señor en la casa de Abinadab, donde ni los sacerdotes ni el rey se preocuparon por ella. En el libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, habla de David, de cómo David tomó consejo con los capitanes, con los sacerdotes y con los que estaban allí para traer el arca del Señor.
Y dice en el versículo 13, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Habían pasado 20 años donde la presencia de Dios, donde el arca había sido descuidada, había sido desatendida, no se había prestado atención. Ahora, David tenía experiencias con el Señor. David conocía al Señor y tuvo experiencias cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Cuando él fue a enfrentar a Goliat, él decía, el Señor me libró de las garras del oso y del león. En el Salmo 23 él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él tenía una certeza, una convicción de quién era Dios. Él sabía que Dios era su ayuda, su protector, él valoraba la presencia de Dios. Por eso deseó traerla. Ahora aún más, ya siendo rey, él no se olvidó de dónde lo había sacado el Señor. Dice la palabra que él lo sacó de detrás de las ovejas y lo ungió por rey, aún desechando a Saúl. Ahora, el deseo de David era traer el arca. El primer intento fue fallido y fue fallido porque lo hizo a su manera. Lo hizo, dice, sobre un carro nuevo. Lo hizo conforme él quiso agradar a Dios. Pero no era lo que Dios había estipulado. Decide nuevamente traer el arca, pero esta vez él consulta cómo debe hacerlo, cómo Dios lo había establecido en su palabra, cuáles eran las normas que él tenía para que el arca fuera llevada. Y el arca tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes, símbolo de la carga, símbolo de la responsabilidad que debían llevar todos aquellos que tenían su presencia. Dice que cuando David decide llevar el arca y la lleva a la ciudad de su nombre, a la ciudad de David, dice que él entra allí con danza, con júbilo, con saltos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Él entra allí de esa manera y dice que cuando lo vio Mical, dice que ella lo menospreció en su corazón, porque él no venía con su atuendo de rey, él venía vestido como venían los levitas, como venía uno más del pueblo también. Él venía a adorar y a exaltar el nombre del Señor y no le importó, fue menospreciado. Y aquí hago un paréntesis, porque muchas veces nosotros nos cohibimos de celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos cohibimos de hablar de Dios por temor a ser menospreciados, a ser señalados, a ser criticados. A David no le importó despojarse de su investidura de rey, sino se hizo uno más para celebrar la presencia de Dios. Él anhelaba la presencia de Dios y no le importó lo que los otros pudieran pensar o decir. Simplemente quería gozarse, quería celebrar que la presencia de Dios estaba en su casa, que la presencia de Dios estaba en su ciudad, que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Ahora bien, el arca había sido descuidada durante 20 años. En el tabernáculo se seguían ofreciendo sacrificios, se seguían ofreciendo holocaustos. El único detalle era que no estaba la presencia de Dios. David entonces dice que él entró danzando, cantando, alabando el nombre del Señor. Él estableció allí cantores, músicos para que loaran, dice, para que exaltaran, para que reconocieran el nombre de Dios, para que fuera una celebración que involucrara a todos los que quisieran. Porque allí donde él colocó el arca, lo colocó, dice que en la ciudad de Sión, lo colocó en un lugar visible para todo el mundo, pero un lugar donde todos tenían acceso. David estableció una manera nueva de acercarse a Dios
a través de la adoración y de la alabanza. Ya un lugar donde podían acercarse libremente todos los que quisieran, porque la presencia de Dios era lo único y lo más importante para él, porque él sabía que Dios era el que lo había colocado allí y que Dios era su ayudador y su sustento. Ahora David a traer el arca y la presencia de Dios y hacer partícipe a todos los demás, él no solo lo llamó a participar de algo, sino a construir un lugar de adoración, un lugar donde el nombre de Dios fuera exaltado. Porque el propósito de Dios desde un principio era habitar en medio de su pueblo. Allí permaneció el arca, en la ciudad de David, en Silo. Permaneció hasta cuando Salomón, su hijo, decide construir el templo. Un lugar permanente donde estaba la presencia de Dios. Pero otra vez el pueblo entró en idolatría. El templo es destruido y el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Ahora, Dios nunca prometió visitarnos. Dios siempre quiso habitar, porque una visita es algo no continuo, una visita se da de vez en cuando, una visita se da cuando se hace una invitación, pero Dios no quería eso para su pueblo, porque era el Dios de su pueblo, Él quería habitar, morar en medio de ellos. De ahí que la palabra en Ezequiel 37, 27, de la Nueva Versión Internacional nos dice: habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y habitar, dice, es vivir en un lugar permanente, es permanecer, es morar, es estar, es quedarse en un lugar. Ese era el propósito de Dios, habitar en medio de su pueblo. De ahí que el Señor en Isaías 7:14 nos habla de una promesa. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa era la promesa de Dios para su pueblo. Dice: porque llegará el momento en que nacerá un niño y ese niño se llamará Emmanuel. Y esta profecía se cumple cuando el ángel le habla a José. Le habla a José de la venida de ese niño, de que María estaba esperando un niño, pero que era Dios el que lo había establecido, que ese niño era el Hijo de Dios, era Dios en medio de su pueblo. Ahora bien, el mismo Señor dice que el mismo Dios se hizo hombre para reconciliar al pueblo consigo mismo. El mismo Dios se hizo hombre, dice, porque de tal manera nos amó Él, que dio a su Hijo, que vino a hacerse hombre, que tomó nuestro lugar para salvarnos, para darnos vida. Pero nosotros tenemos que ir más allá, porque cuando Jesús anunció su muerte, Él dice: no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual dice los va a guiar, les va a enseñar todas las cosas. No van a estar solos, va a estar el Espíritu con ustedes. En 1 Corintios 3:16 de la Nueva Versión Internacional nos dice: ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y esa es una pregunta que hoy hacía Pablo a los corintios. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios?
que en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en el momento en que pusimos nuestra confianza en Él, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestras vidas. El Espíritu de Dios habita en nosotros. La pregunta es, ¿no lo sabe? Y puede que nosotros esto lo sepamos. Intelectualmente esto lo conocemos. Pero es que el habitar tiene que ver con nuestra manera de pensar. Tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver con ser conscientes de lo que hemos recibido. Ser conscientes de que en el momento en que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ser conscientes de esa realidad. Muchas veces nosotros oramos y Señor, visítanos cuando Él mora en nosotros. Ser conscientes de que Él habita en nuestro corazón. Ahora, al ser conscientes, tenemos que entender que si Él habita en nuestro corazón, Él quiere tener una relación con nosotros. Habitar, dice, es morar, es vivir, es estar en un hogar. Eso es habitar. Dice, ser conscientes de que Él está todo el tiempo con nosotros. Dios no quiere relacionarse con nosotros solamente cuando nosotros lo invitamos. Él no quiere relacionarse con nosotros 4 o 5 horas a la semana. Él no quiere solo relacionarse con nosotros cuando lo buscamos para que supla una necesidad, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor. Él quiere morar en nosotros y que seamos conscientes de ello 24/7. Él quiere una vida de conexión, una vida donde seamos conscientes de su presencia. Ahora bien, el habitar es más que un lugar físico, es un ámbito espiritual. Es ese lugar en donde nosotros podemos venir a Él a través de la adoración, en donde nosotros podemos encontrarnos con Él, en donde nosotros podemos acudir, reconocer que Él es todopoderoso, que Él está con nosotros y que podemos estar también en su presencia cada vez que nosotros deseemos. Es venir a ese encuentro. Si nosotros vemos cuando un niño tiene alguna dificultad, cuando un niño tiene algún problema o cuando un niño es regañado por uno de sus padres, ¿él a quién acude? Si vemos, él sale corriendo y busca a su papá o a su mamá. Si no, sale corriendo y se refugia en su habitación. Si no, dice, él va y se esconde. Y uno muchas veces lo ve y están hablando, tal vez están expresándose a ellos mismos, hablan consigo mismos de la situación que está pasando. ¿A quién acudimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en dificultad? ¿Qué hacemos nosotros cuando necesitamos algo? ¿A quién acudimos? ¿En dónde nos refugiamos? Porque dice que el Espíritu de Dios está morando en nosotros y a Él podemos acudir continuamente. Con Él podemos tener relación todas las horas, los minutos y los segundos de nuestro día. Y la palabra aquí nos lleva a que seamos conscientes de eso, a que tengamos la certeza que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Si vemos, David anhelaba la presencia de Dios, aún en los salmos, vemos en los salmos cómo él anhela estar en sus atrios, cómo él le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ese es el motivo de mi existencia, porque ese es mi vivir. Ahora, cuando él
trasladó el arca, él celebró la presencia de Dios. Y la celebró, dice, con cuerpo, alma y espíritu. Lo hizo con todo su ser. Él se despojó de su título porque no tenía ninguna importancia delante de la presencia de Dios. Él celebró la presencia de Dios en su vida. Que nosotros también podamos ser conscientes de que Él mora en nosotros y podamos celebrar su amor, su misericordia, su fidelidad, su compañía, su poder, su benevolencia. Que nosotros también haya ese deseo ferviente por su presencia. Que amemos habitar en su presencia, pero que también, así como David, dice, él estableció una morada, dice que él estableció una tienda, él la preparó para colocar allí la presencia de Dios. Que nosotros también establezcamos esa presencia del Señor en nuestro corazón. Que sea nuestro corazón esa habitación donde Él pueda morar. Y si Él mora en nuestro corazón, fácilmente nosotros podemos habitar en su presencia. Porque podemos celebrar su presencia todos los días. Hoy cantábamos que Jesucristo basta. Hoy decíamos que Él es mucho más, que Él es suficiente para nosotros. Hoy cantábamos que no necesitábamos nada más. Que eso que nosotros cantamos, que eso que nosotros expresamos sea una realidad. Que nuestro corazón sea la habitación de la presencia de Dios. Porque dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo tiene una confianza, tiene una certeza, tiene una seguridad, que tiene a un Dios y Padre, que tiene cuidado. Un Dios y Padre que le brinda cobertura, protección, seguridad. Un Dios y Padre que obra para bien en su vida. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque tiene la certeza de que ese Dios no es cualquiera, es suyo. Es ese Dios y ese Padre, es esa relación íntima y personal. Ahora bien, dice la palabra en el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Has puesto al Señor como habitación. Y aquí dice la palabra en el versículo 14 y del 14 a 16, dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Porque en mí, dice, ha puesto mi confianza, yo le libraré. Dice, el que habita tiene la certeza de que Dios tiene cuidado de él, pero también tiene la confianza de que él va a ser librado. Ahora bien, dice, Dios lo va a librar. Dios no le va a evitar la prueba, pero Dios sí lo va a sacar de ella, porque el habitar en la presencia de Dios es un seguro contra todo riesgo. Usted tiene la certeza de que Dios lo va a librar, de que Dios lo va a cuidar, porque en Hechos 7:10 nos habla la palabra, nos habla de José. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Dice la palabra, y lo libró. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en el Señor. Porque aunque pasó por valles de sombra y de muerte, dice, Dios lo libró, Dios lo cuidó y Dios lo puso en alto. Seguimos en el 16. 15 dice, me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero ¿es para quién? Para el que habita, para el que mora, para el que anhela su presencia, para que quiere vivir en una vida de conexión con el Señor. Porque Él fue a la cruz, Él nos dio vida, no para que siguiéramos solos en este mundo, sin dirección, sin propósito, sino que Él vino a darnos vida para que tuviéramos una vida en abundancia, pero una vida con Él. Porque dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Él quiere que nosotros estemos unidos, pegaditos a Él. Que así como David decía, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, que esté yo en la casa del Señor para contemplar su hermosura, para contemplar sus maravillas, para habitar en su presencia, que haya en nosotros ese deseo ferviente por estar en su presencia, que haya en nosotros ese deseo de intimar con Él, que haya en nosotros esa motivación para determinar ese lugar, esa morada en nuestro corazón. Porque una cosa he demandado al Señor, y que esa demanda, esa disposición, ese anhelo sea ferviente en nosotros, que sea el Señor colocando esa disposición en nuestro corazón para permanecer siempre en su presencia. Por eso es importante que hoy nosotros, así como el Espíritu nos dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en tu corazón? Dice que cercano está el Señor a los que le buscan. Dice, más cerca no puede estar. Él está ¿en dónde? En nuestro corazón. Y es ser conscientes de que Él está aquí, que quiere relacionarse con nosotros cada instante, cada momento. Él no quiere venir de visita. Él no quiere visitarnos 1 o 2 horas o 3 a la semana. Él no quiere ser solo ese bombero que viene y apaga los incendios. Él quiere morar 24/7 en nuestros corazones. Si es de que hoy podemos decirle, Señor, te necesito a ti. Señor, hazme consciente de tu presencia. Hazme consciente de que tu Espíritu mora en mí. Hazme consciente, Señor, de que tú nos dejaste el Espíritu para que nos relacionemos con Él continuamente, que podemos ir a ti cada vez que lo necesitemos, cada vez que anhelemos, que tenemos esa libertad, mi Señor, de acudir a tu presencia. Que nada nos separe de ti, Señor. Que nada nos separe. Que así como dice tu palabra, te coloquemos a ti, Señor, como habitación. Que seas tú el lugar donde acudimos cada día, cada mañana, Señor. Que seas tú, mi Dios, que seas tú el motivo cada día, Señor, para acercarnos. Produce en nosotros ese querer como el hacer, Señor. Renueva nuestra manera de pensar. Renueva nuestra manera aún, Señor, de verte. Queremos conocerte más, Señor, porque dice tu palabra que el que te ama guarda tu ley. Dice que el que te ama a ti
guarda tu palabra. El que me ama, dice, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Así es de que, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Haz tu obra en medio de nuestras vidas. Hoy te entregamos todo pensamiento, todo argumento, Señor. Hoy queremos que seas tú, mi Dios, en medio de nuestro corazón. Que seas tú, mi Señor, dándonos la revelación de lo alto a nuestras vidas. Que podamos entender qué es habitar, Señor. Qué es morar. Porque que sea un anhelo ferviente por tener tu presencia y por habitar en ella. Hoy te damos a ti el honor, la honra y la gloria, Señor. Toda alabanza y toda exaltación, porque dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú habitas, mi Señor, cuando reconocemos quién eres tú, cuando conocemos tu nombre. Y el conocer tu nombre implica relación, implica cercanía, Señor. Ese es nuestro deseo hoy, conocerte más y más, Señor. Habitar en tu presencia, Señor, cada día. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ti a través de ella. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti en oración, en alabanza, exaltación. Gracias, Señor, porque hoy podemos hacerlo libremente, sin intermediarios, teniendo la certeza de que tú nos escuchas, teniendo la certeza que como Padre tú tienes los brazos abiertos para recibirnos. Gracias, porque hoy venimos a ti confiadamente, porque tenemos un Padre y un Señor que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos abriga. Tenemos un refugio, un escondedero, una roca fuerte, Señor. Gracias porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias porque en ti está nuestra esperanza. Gracias porque en ti somos más que vencedores, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Alabamos tu nombre, mi Rey. Te damos a ti el honor, la honra y la gloria. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Señor. Anhelamos tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el madero escribió mi nombre en sus manos, y miles de razones para amarte. Y amo tu presencia y el lugar
colgado mi corazón. Eres lluvia que aviva mi alma. Extravagante amor infalible, símbolo de todo lo bueno. Muero por correr a ti, por estar en tu refrescante presencia. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Bueno, iglesia, para las actividades de esta semana, iglesia, y no se vaya a ir, espérese porque más adelante, en los próximos minutos, empezamos con Fuego Kids para todos nuestros niños y niñas de la iglesia. Así que chicos, chicas, conéctense. Y iglesia, los bendecimos. Un abrazo enorme, Dios les bendiga mucho y que tengan una excelente semana.